Ahora sí ya. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual pues he titulado esta noche. Ay, déjeme acomodar esto, porque si no, no me ajusto. Ahí está, ya mejor. Al cual he titulado El destino define las decisiones. Y obviamente tenemos que comprender que pues lo que ustedes y yo esperamos como destino pues es lo que va a definir las decisiones que tomemos. Todos los días tomamos decisiones que ponemos, qué ponernos de vestido, qué comer, qué hacer. Hay muchas decisiones que ustedes y yo constantemente estamos tomando, ¿verdad? Hay decisiones pequeñas, pero también hay decisiones muy grandes. Y tal vez las decisiones más importantes en la vida para la mayoría de las personas pues son acerca de las relaciones personales, acerca del matrimonio, el hecho de casarse o con quién casarse, las situaciones del trabajo. Y pues obviamente todo esto pues nos lleva a entrar en conflictos constantemente. ¿Cuántas veces al momento de tener esa disyuntiva de ver qué vamos a hacer, pues nos asalta el temor, la preocupación, cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que estas decisiones pues son insignificantes al lado de la gran decisión. ¿Y cuál es esa gran decisión? Bueno, pues la gran decisión es cómo respondemos a nuestro Dios Todopoderoso, mis amados. Hay un escritor que se apellida Levin y el que quizá fue uno de los más influyentes columnistas del periódico en inglés llamado Times en el siglo XX, y él describió su experiencia de intentar tomar una decisión acerca de la fe cristiana en los siguientes términos. Lo voy a citar tal cual lo dijo él. La gente como yo duda sentada al borde de la piscina, deseando saltar y temiendo saltar a la vez. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Cuando vamos de vacaciones, de repente, pues tenemos a la vista una hermosa piscina o el mar y tenemos el gran deseo de entrar al agua y muchas ocasiones hasta nos comportamos como niños chiquitos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, ¿qué hacemos? Tenemos el gran deseo de entrar al agua, pero también tenemos un temor, un gran temor, porque si no sabemos nadar muy bien, si no sabemos cómo está la corriente en ese momento, si no sabemos pues cómo está la situación, entonces tenemos temor. Bueno, a lo largo de la palabra de Dios se destaca la gran importancia de esta decisión que determina el destino de la vida de una persona. Podemos verlo esto en todos los pasajes que vamos a leer el día de hoy. Y fíjense que hay una separación de destinos entre los que están lejos y los que están cerca. Así lo declara el Salmo número 119. Nosotros tenemos que saber, mis amados, que hay una separación de destinos entre los que oyen el Evangelio y responden con fe al Evangelio y los que pues no lo combinan con la fe, ¿verdad? Y de esta manera, pues, así como lo dice Hebreos 4:2, y también vemos en el Antiguo Testamento que hay una separación de destinos entre los que invocan el nombre del Señor y los que no lo hacen. Eso lo podemos leer específicamente en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 32. Entonces, vemos ahí cómo Joel también cita y dice en el versículo 14 del capítulo 3, multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Entonces esto nos va a saber que siempre vamos a estar en un punto en donde tenemos que tomar decisiones. ¿Y qué es lo que primeramente tenemos que aprender a decidir? Bueno, pues la mejor decisión que tú y yo podemos tomar y que hemos tomado, gracias a Dios, pues es conocer a ese Dios vivo y verdadero primeramente. ¿Para qué? Para que justamente tengamos la consideración pues de poner las cosas en el orden al que hemos sido llamados. Y voy a leer para ustedes el Salmo número 119 del versículo 145
al versículo 152. Y dice la palabra de Dios: clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Fíjense cómo la palabra de Dios pues nos da un versículo que para mí es muy agradable. Me gusta mucho este versículo, mis amados. El versículo número 147 del Salmo número 119. Dice la palabra de Dios: muy de mañana me levanto a pedir tu ayuda. En tus palabras he puesto mi esperanza. ¿Se han dado cuenta que a últimas fechas la gran mayoría de nosotros, no puedo decir si todos o no, yo espero que todos, ¿verdad? Desde las 5 de la mañana que mando los devocionales, pues estén verdaderamente muy de mañana levantándose a pedir ayuda de parte de Dios, a pedir el socorro que necesitamos de parte de Dios. Yo espero que tú en particular lo hagas y que hayas puesto en las palabras de Dios toda tu esperanza. Fíjense que hace muchísimo tiempo, alrededor de 15 años, escribí, como les he comentado constantemente, ahí en mi Biblia, en un ladito, escribí: qué vital es encontrarse con el Señor antes de que comience el día. Y déjenme decirles que lo puse así, hasta subrayado, muy de mañana. ¿Por qué? Porque, mis amados, desde hace 15 años más o menos, desde que yo empecé a comprender todo esto, yo empecé a buscar a Dios desde muy temprano. Yo me levantaba, me despertaba muy de mañana, y pues es hasta el día de hoy que tengo pues esa bendición, porque es una bendición el poder establecer esa comunión con Dios desde tempranito, desde muy de mañana. Y eso lo he venido haciendo durante estos últimos 15, 16 años. Y pues quiero decirles que de ahora en adelante, pues tengo la intención de seguir leyendo y seguir orando inmediatamente después de que despierte, pues para estar preparado para las batallas que trae cada día. Yo espero que tú también tomes esa decisión, que verdaderamente te comprometas primeramente con Dios y contigo mismo. Yo he pedido que envíen la flamita como pues señal de que verdaderamente están leyendo y estudiando la palabra de Dios, y la gran mayoría de ustedes no lo hace. Yo espero que aunque no lo hagan, pues de todos modos estén leyendo la palabra de Dios, estén en oración, meditando desde temprano, y que esto los prepare para la batalla que trae cada día. Para mí, pues ha sido de mucha significancia todo esto, porque pues de alguna manera me ayuda, ¿verdad? Hubo muchas ocasiones, hasta hace poco menos de un año, en donde de repente pues no conseguía también de repente hacer esto de levantarme temprano, de repente me ganaba el sueño, había ocasiones en que pues me seguía de filo dormido, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirles que esa decisión pues ha traído una gran diferencia en mi vida. Desde el día en que yo decidí tomar la palabra de Dios como mi estandarte, pues a partir de ahí yo vi cómo la misericordia, el amor, la bendición de Dios se derramó en mi vida. Y yo espero, de verdad, de corazón se los digo, que ustedes también lo consideren muy, muy bien, y que esto que estamos hablando, que el destino que tú y yo ya esperamos, defina las decisiones que tomamos. ¿Cuál es el destino que tú y yo esperamos? Yo creo que ya por fe puedes declarar que ciertamente esperas estar cara a cara delante de Dios a partir del momento en que seas llamado a su presencia.
y de ahí a una eternidad. Ese es el destino que esperamos como hijos de Dios. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues como ya tenemos ese destino asegurado, porque Jesucristo así lo prometió, pues entonces ahora eso tiene que determinar o definir pues las decisiones que tomamos. ¿Cuál decisión es la que te estoy pidiendo que tomes el día de hoy? Que consultes a Dios desde tempranito, que tengas esa decisión, que tomes esa decisión de buscar la presencia de Dios desde que despiertas, que no se te escape ni un día. Ustedes recuerden que cuando lo hacemos repetitivamente llega el momento en que se vuelve primero costumbre y después se vuelve un estilo de vida. Perdón que tenga que hacer el comentario a título personal, pero pues yo ya lo he vivido y después de ya prácticamente un año que tenemos transmitiendo todos los días, pues obviamente yo busco la presencia de Dios más temprano ahora para pues poder preparar todo el material que Dios me regala para ustedes, para mí mismo, y esto pues ha venido a transformar mi estilo de vida. Hoy duermo pensando en Dios, despierto pensando en Dios, y eso para mí ha sido lo más gratificante, mis amados hermanos. Eso que ahora ustedes y yo podemos ver, pues que es de grande bendición para nuestras vidas. Miren, según el salmista, hay una distinción entre los que están lejos de Dios y los que están cerca de Él. Yo te quiero preguntar con honestidad, abre tu corazón a Dios y contesta esta pregunta. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos te sientes de Dios en este tiempo? Olvídate de lo que fue ayer, olvídate de lo que fue en la mañana. En este tiempo, ¿qué tan cerca te sientes? Yo estoy segurísimo que en este momento tú te sientes verdaderamente conectado con Dios, porque el Espíritu Santo de Dios empezó a obrar desde el momento en que levantamos nuestra oración y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? A una distancia. Recordemos que para Dios la distancia no tiene ningún problema. Él es omnipresente, está en cualquier lugar. Por lo tanto, estando tú en tu casa, yo aquí en la casa de ustedes, estando todos juntos en esa condición, pues estamos poniéndonos de común acuerdo y levantamos nuestra oración. Es por eso que yo les pido también, válgase el comentario, que seamos puntuales llegando en punto de las 9. ¿Para qué? Para que pues también se pongan de acuerdo con todos nosotros en la oración. Es importantísimo eso, porque ahí se establece la presencia de Dios, el Espíritu Santo desciende y se desarrolla un ambiente espiritual correcto. Entonces, yo sé que tú te sientes en este momento tan cerca de Dios con esta relación íntima que estás buscando y provocando en este tipo de acciones, porque estamos buscando la presencia de Dios juntos, ¿verdad? Entonces, el salmista escribe ahí en el versículo 150 y 151 y dice, ya se acercan mis crueles perseguidores, pero andan muy lejos de tu ley. Tu Señor también está cerca. Fíjense cómo el salmista reconoce que el malvado, el impío, siempre va a estar lejos de Dios, pero Dios va a estar cerca siempre de sus santos, de sus amados, de ti y de mí, porque somos la niña de sus ojos. Dios nos ha puesto en un lugar preferencial, nos dio el título de VIP, ¿verdad? Somos personas muy importantes para Dios, mis amados. Entonces Él está cerca de nosotros. Tiene una coinonía tan especial que cada vez que nosotros le buscamos, Él se deja hallar. Ahorita tú estás sintiendo verdaderamente la presencia de Dios allí donde estás. Él se está derramando con el poder de su Espíritu Santo y tú estás viviendo la experiencia de tener esa relación íntima con Dios. Esto te tiene que llevar a ¿cuántas noches te has dado cuenta que has descansado plácidamente, tranquilo? Aun cuando pudieras tener un problema, una situación crítica, pero tú duermes con un pensamiento en Dios. Y Dios viene y Él dice que bendice nuestros sueños. Entonces, cuando tú despiertas, ¿cómo despiertas últimamente? Yo les vuelvo a comentar, yo ávido, deseoso de que ya den las 8 de la mañana para hablar de la palabra de Dios, para
transmitir lo que Dios me dio en el periodo de oración. ¿Sí me doy a entender? Espero que ustedes también lo vivan en esa intensidad. Y estoy tratando de proyectarles ese deseo, porque obviamente es parte de la función del pastor, de la función sacerdotal, ¿verdad? Llevarlos a ustedes a una adoración genuina, a una adoración en espíritu y en verdad, como lo pide la palabra de Dios, como nos lo pide nuestro Señor. Entonces, el salmista pues ha tomado una decisión. Hoy, en el nombre de Jesús, te pido por las misericordias de Dios que también tomes este tipo de decisiones. Dice el versículo 145 y 146, con todo el corazón clamo a ti, Señor. A ti clamo, sálvame. Esa es una decisión, mis amados, de pedir ayuda, de estar siempre en esa actitud, de reconocer que Dios tiene que estar cerca de nosotros. Y más aún que nosotros tenemos que estar cerca de Dios. Miren, en la traducción del mensaje, igual que aquellos que se acercan a Dios cada vez más, el salmista puede decir, pero tú eres el más cercano de todos a mí. Tú eres mi Dios. Fíjense nada más, en el versículo 151, así lo declara en la versión que se llama el mensaje. Eso lo podemos tomar para nosotros. Para ti, ¿quién es el más cercano de todos quienes te rodean? De todos tus seres amados. Tú podrás decir, pues el más cercano a mí es mi esposo, mi esposa, porque duerme conmigo. Podrás decir mis padres porque están cerca de mí, están mis hijos, pero déjame decirte que verdaderamente quien ahora está más íntimamente relacionado contigo, que está más cercano a ti, es ese Dios todopoderoso, mis amados. Porque Él no está cerca de ti, no está al lado tuyo, está dentro de ti. Tu esposo, tu esposa, con todo el respeto que se merece, ¿verdad? Pues déjame decirte que no puede estar en esa condición. Solamente Dios es el único que puede estar en esa posición, mis amados, dentro de nosotros, tan cercano como más nadie puede estar. Y así es como Dios quiere operar en nuestras vidas. ¿Cómo la ven? Por eso hoy podemos darle gracias a Dios por estar cerca de mí. Dile, gracias por estar cerca de mí cuando te invoco. A nosotros no nos basta más que levantar nuestra voz, decirle, Padre, en el nombre de Jesús, en este momento yo invoco tu santo nombre. Te necesito, Señor, ayúdame, dirígeme. Y hoy te voy a rogar que en este momento le pidas ayuda con algo en particular. ¿Qué es lo que en tu corazón hay que le puedas decir, Señor, hoy necesito que me ayudes en esto? Tal vez puedas levantar en este momento la vida de un ser querido, tal vez puedas levantar la vida de alguna persona que Dios te haya puesto en tu corazón, orar por esa persona, que te haya puesto una carga por esa persona. Y en este momento díselo. Él está para escuchar nuestras plegarias, nuestras peticiones, y dará la respuesta más correcta de lo que podemos imaginar, hermanos. Y pues ahora esto nos tiene que llevar a decidirnos creer en las promesas de Dios, creerle a Dios, que eso es lo más interesante. Yo les he hecho el comentario de que a mucha gente le puede uno decir, oye, ¿tú crees en Dios? Si salimos a hacer una encuesta a la calle y empezamos a preguntar, oye, ¿tú crees en Dios? La gran mayoría de la gente dice, sí, sí creo en Dios. El detalle es cuando les preguntas, ¿y le crees a Dios? Y ahí mucha gente empieza a poner su carita de ¿cómo? Bueno, cuando le preguntamos, ¿le crees a Dios? Mucha gente te dice, ¿qué le creo? O ¿cómo es la pregunta? Bueno, obviamente tú y yo tenemos ya la respuesta, ¿verdad? Creemos en su palabra. Y es así como nosotros ahora descansamos en su verdad. Y por eso podemos creer que verdaderamente lo que Él ha dicho, pues lo cumplirá. ¿Por qué? Porque tenemos el ejemplo de lo que ha pasado anteriormente en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tú has sentido el socorro, la ayuda, la misericordia de Dios?
en tiempo atrás. Nosotros reconocemos que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de para siempre. Por lo tanto, pues Él, ¿verdad?, va a seguir cumpliendo con sus promesas, con su palabra, con su fidelidad. Entonces, vamos a ver cómo nosotros pues tenemos que tomar la decisión de creerle a Él, creer en su palabra, lo que Él dice, ¿verdad?, para que de esa manera, pues por fe, empecemos a declarar lo correcto, mis amados. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4, del versículo 1 en adelante. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David como se dijo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjense que aquí la palabra de Dios ya nos está advirtiendo que un día tú y yo tendremos que darle cuentas a alguien. ¿A quién le vamos a dar cuentas? A Dios. Entonces, hoy tú y yo, pues tenemos que decidir algo. O le creemos o no le creemos a Dios. ¿Creemos en sus promesas o no le creemos? No creemos en las promesas de Dios. ¿Creemos en la fidelidad o no creemos en la fidelidad de Dios? Decide. Yo quiero preguntarte, ¿estás experimentando el reposo de Dios en tu vida? ¿O estás gastado, cansado, apesadumbrado, tratando de controlar todo y a todos a tu alrededor? Miren, mis amados, tal vez es hora de renunciar a ser el gerente general del universo y empezar a creer en las promesas de Dios y confiar en Dios para hacer lo que solamente Él puede hacer. Y esto es entrar en el reposo de Dios, o sea, descansar en Dios. Muchas ocasiones yo he tenido la necesidad de decirle a algunos hermanos, hermano, por favor, descanse en el Señor. No quiera usted ser Dios, no quiera usted arreglarle el mundo a la gente, no quiera arreglarle la vida a la gente. Dios es el único que puede. Por eso hice el comentario de necesitamos en muchas ocasiones renunciar a ser el gerente general del universo. Dios no nos llamó a esa posición, no nos ha dado ese título, mis amados. Lo que sí nos llamó a hacer es a creer en su palabra y a dejar que Dios sea Dios, que Dios cumpla sus promesas. Muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros queremos ayudarle a Dios, queremos hacer las cosas a nuestra manera y no permitimos que Dios se manifieste. Empezamos a ver que nuestros seres queridos sufren y andamos como locos buscando la manera de solucionarles el problema. Y la verdad, mis amados, nosotros tenemos que comprender que muchas veces Dios provoca, ¿verdad?,
esa prueba a la que Dios está llevando a nuestros seres queridos para también hacerlos crecer como a ti y como a mí. Recuerden que Dios siempre va a salir a nuestro encuentro por amor y muchas veces nosotros queremos evitarles a nuestros amados, a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestros hijos, el hecho de que Dios pues los someta en esa prueba y que eso los traiga pues a sufrir. No nos gusta que nuestros hijos sufran, pero bueno, Dios, imagínense, que nos ama más que nosotros podemos amar a nuestros hijos. Él ama más a nuestros hijos que nosotros mismos y los somete a prueba porque Él quiere que crezcan, quiere que maduren. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es dejar que Dios actúe creyendo en que su promesa se va a cumplir. Amén. Entonces, fíjense, la manera de encontrar un descanso para nuestra alma es escuchar primeramente las promesas de Dios, pero no solo escucharlas, mis amados, sino también creer las promesas de Dios y demostrar que las creemos viviendo en obediencia a la palabra de Dios, dejando que Dios sea Dios. Amén. Muchas personas oyen el evangelio. Nosotros se los declaramos, ustedes me hacen favor de transmitir esta palabra y hay mucha gente que está escuchando esto, gracias a Dios, bendito sea Él, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Pero estas personas pues tienen que tomar a final de cuentas decisiones. Ustedes y yo tenemos que tomar decisiones. Cuando escuchamos el evangelio, pues tenemos que tomar la decisión más importante de nuestra vida. ¿Respondes con fe y crees? ¿O simplemente te entra por aquí y te sale por acá? ¿O respondes endureciendo tu corazón y desobedeciendo? ¿Cómo respondemos a la palabra de Dios? A mí en muchas ocasiones, les voy a ser muy sincero, me da mucha tristeza ver que gente que ha caminado mucho tiempo en el evangelio todavía siguen batallando con la obediencia a la palabra de Dios. No con obedecer al pastor o al líder o hasta nuestros gobernantes, no, sino la palabra de Dios es lo que muchas veces pues ya no queremos ni siquiera obedecer, mis amados. Y da tristeza porque pues deberíamos ya estar en una actitud correcta de comprender que al obedecer la palabra de Dios se derrama sobre nuestras vidas bendición y vida eterna. El escritor de Hebreos en particular, pues nos está diciendo algo muy específico en el versículo 2. Dice, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, o sea, aquellos que estuvieron un día en el desierto, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Mis amados, tú y yo estuvimos en el desierto. Dios nos sacó del reino de tinieblas en el que nos encontrábamos y en ese desierto andábamos vagando tú y yo por mucho tiempo, hasta que Dios, ¿verdad?, salió a nuestro encuentro, tuvo misericordia de nosotros y venimos a escuchar la bendita palabra de Dios, el mensaje de la salvación, la buena noticia de Jesucristo. ¿Ah? Y entonces, que no nos pase lo que a los judíos cuando estaban errantes en ese desierto, que fueron cuando los sacó Dios del pueblo de Egipto, de la tierra de Egipto, y los llevó por el medio del siervo Moisés, por esa travesía para llegar a la tierra prometida, pues ellos no prestaron atención y no le creyeron a Dios y por eso refunfuñaban y por eso andaban quejándose y quejándose. Recuerden que se quejaban que porque no había comida, que porque no había agua, y por eso les dice, ¿saben qué? No van a entrar al reposo. Recuerden que toda esa generación que salió en libertad de Egipto hacia la tierra prometida, no entró, solamente 2 personas, ni el mismo Moisés entró a la tierra prometida, al reposo del Señor. Solamente Josué y Caleb, que creyeron en la palabra de Dios, que estaban atentos a lo que Dios había dicho, había prometido, y ellos le creyeron a Dios.
cuando vienen después de prestarse como espías, cuando los manda Moisés para que fueran, Moisés, para que fueran a reconocer el lugar, ¿verdad? Eran 12 espías, 10 de ellos vinieron y dijeron lo que habían visto y dicen, es que nosotros parecemos como langostas delante de ellos, como cucarachas de ese pueblo que es de tierra de gigantes. Sí, hay tierra muy fértil, muy buena y todo, pero no vamos a poder con ellos. Y los únicos que atendieron a la palabra de Dios y que creyeron en la promesa que Dios había dado fue Josué, Caleb, y dijeron, sí, los vemos grandes, pero mayor es el que está con nosotros que ellos. Y si Dios prometió que nos daría la tierra, esa tierra de la que fluye leche y miel, pues Dios nos la dará. Y nosotros seremos capaces de conquistar esa tierra. Entonces ellos creyeron en el mensaje. ¿Qué ha pasado contigo? Con toda esta información que gracias a Dios el Señor ha puesto en nuestras vidas. Todos estos tiempos de devocionales, ¿ya le estás creyendo a Dios? ¿Ya crees que verdaderamente Dios cumple sus promesas o todavía estás falto de fe? El escritor de Hebreos pues nos está apurando, ¿verdad? Instando a no endurecer nuestros corazones ni a caer en desobediencia, mis amados. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se endurece el corazón, cuando empezamos a ver más las circunstancias, más el problema, más la situación, que lo que Dios ha prometido, se endurece el corazón. ¿Y por qué? Pues porque ahí le damos oportunidad al enemigo de traer mentiras a nuestra vida. Y muchas veces le damos más autoridad a la mentira de Satanás que a la verdad de Dios, que a la promesa de Dios. Y por eso entramos en desobediencia. Satanás nos mete ideas, muchas ideas equivocadas, siembra en nosotros semillas muy corruptas, mis amados. Y empieza a meter ideas como, pues yo veo que Dios ha prometido mucho, pero ¿dónde está el cumplimiento de la promesa? Ya se tardó, nos apura, ¿verdad? Y recuerden que parte de lo que Dios está haciendo en nuestra vida es trabajar con nuestra paciencia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente ya nuestra sociedad, este mundo en el que vivimos, nos ha llevado a una actitud de impaciencia. Todo lo queremos express rápido ya. Pero ustedes estarán de acuerdo conmigo. Si ustedes cocinan un platillo en el microondas y lo cocinan, ese mismo platillo, por ejemplo, una carne, y lo meten a unas brasas, a un carbón, miren, estoy ciertísimo que van a caer en la misma cuenta que yo. No sabe igual, no se disfruta igual. Se podrá haber cocinado en el horno de microondas, sí, pero el sabor, la textura, todo lo que es un buen corte puesto a las brasas, no lo puede obtener, porque fue rápido, de inmediato. Pero cuando nosotros somos pacientes, esperamos que la brasa se caliente bien, ponemos nuestro corte, le damos 1, 2 vueltecitas y lo degustamos de una manera exquisita, mis amados. Así es como debemos disfrutar la vida. Dios la diseñó para que tú y yo no andemos a las carreras. Rápido, todo rápido. Así nos lo ha enseñado Satanás y sus mentiras. Los noviazgos express, los matrimonios express, los divorcios express, ya todo lo queremos express. Pero la verdad es que Dios está tratando con nuestra paciencia. Entonces, la promesa de Dios a todos los que creemos en el Evangelio es que entraremos en su reposo. Podemos estar ya descansando en el Señor, dejándole a Dios la condición de ser Dios, que Él venga con su provisión, con la providencia y que se muestre cuál grande es. Amén. Y de esa manera, pues nosotros descansaremos en Él. Por eso Jesucristo fue muy claro cuando dice, vengan a mí los que están cansados, trabajados, porque yo les haré descansar, yo les daré reposo. Este es el reposo del cual el Señor habla. Y obviamente pues entraremos en el reposo eterno
cuando estemos en su presencia, ya en un gozo por siempre y para siempre. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo 3 de Hebreos 4, en tal reposo entramos los que somos creyentes, los que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Miren, en esta vida ya hemos establecido, ya lo hemos visto, que siempre habrá pruebas, tribulaciones, muchas ocasiones necesidad. Nunca tendremos periodos sin agitación, ¿verdad? Siempre vamos a estar en esa condición. Sin embargo, si creemos en el Evangelio, pues ahora tenemos la promesa del eterno y definitivo descanso de Dios. Entonces, el final de nuestro camino, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sin duda es el descanso con Dios en la eternidad. Así lo dice el versículo 10. En las palabras de la traducción, el mensaje dice, y al final del camino, sin duda descansaremos con Dios. Esa es la bendición que tenemos ahora como creyentes en nuestro Señor Jesucristo. Porque independientemente de las personas que desgraciadamente no creen, pues seguirá su penar por una eternidad si no llegan a los brazos de papá. Si se van al infierno va a ser el lloro y crujir de dientes por una eternidad, mis amados. Ahí no habrá descanso, ahí no habrá una situación en donde podamos regocijarnos en el Señor. Y eso va a ser eternamente y para siempre. Por eso ustedes y yo tenemos la gran bendición de estar atendiendo la palabra, pero viviéndola, mis amados. Cada ser humano tendrá que rendir cuentas ante Dios un día. Así lo vimos en el versículo 13, dice, ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Entonces, pues mientras tanto, ¿verdad? Tú y yo tenemos la asombrosa oportunidad de experimentar un anticipo de ese reposo al abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a la bendita palabra de Dios y la empezamos a atesorar, la empezamos a meditar, la empezamos a hacer nuestra, pues ahí tenemos una gran bendición porque empezamos a tomar probaditas de ese reposo. Porque ahora, ¿verdad? Empezamos a vivir la experiencia de la vida eterna desde ahora, desde hoy. Por eso nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 17:3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, como ustedes y yo estamos conociendo a través de la bendita palabra de Dios, porque le hemos abierto nuestro corazón a Dios, ¿verdad? Estamos conociéndolo a Él, a Jesucristo mismo, y por lo tanto estamos ya experimentando la vida eterna, ese reposo que Dios trae a nuestras vidas. Yo creo de verdad que muchos, la gran mayoría de ustedes y yo, ya hemos experimentado cuando pasamos por tribulación, por situaciones críticas, cómo viene paz y gozo a nuestro corazón. Y podemos estar en una situación difícil. Yo me recuerdo, miren, ya prontamente mi papá va a cumplir 6 años de haber fallecido. Dios lo llamó a su presencia hace ya casi 10 años, 6 años. El día 14 de septiembre del 2015 fue cuando Dios tuvo a bien llamar a mi papá a su presencia. Fue una situación dolorosa, ¿sí? Muy, muy dolorosa, porque la pérdida de un ser amado físicamente duele, y eso es verdad, o sea, eso no lo podemos ocultar, no lo podemos ni siquiera hacer a un lado, pero quiero decirles que el gozo y la paz que Dios trajo a mi vida, en lo particular, a la vida de mi mamá, que yo la vi bien en ese momento, de verdad fue algo increíble. Tuvimos reposo en medio de esa situación. Mis amados, esto es lo que nosotros debemos aprender a experimentar. No es que no nos doliera la pérdida de mi papá, el hecho de que él haya partido con el Señor, no. Pero en el Señor
lo vivimos de una manera completamente diferente. Y la gloria sea para Él, mis amados. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros abrimos a nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos cómo se cumple en el versículo 12 esa palabra en nuestras vidas. Dice, porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, al abrir día a día la palabra de Dios, pues atraviesa nuestro interior y nos revela áreas de nuestra vida, esos pensamientos, hasta esas intenciones que tenemos en el corazón que necesitamos resolver. Muchas cosas hemos dejado sin resolver a lo largo de nuestra vida. Y por eso, pues nos pesa la vida, mis amados, porque no hemos permitido que Dios desarraigue muchas cosas que nos causaron dolor, que nos trajeron sufrimiento. Por ejemplo, caímos presas de la trampa del enemigo a través del engaño. Nos sentimos ofendidos, nos ofendieron y esa ofensa trajo dolor a nuestro corazón. Fueron infieles, nos hablaron mal, nos maltrataron, algo que pudo haber sucedido. Y eso nos marcó. Cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, la misma palabra de Dios es tan capaz de cortar como un bisturí de un buen cirujano todo eso que nos lastima, que nos de alguna manera atora, que nos ancla para poder caminar hacia el futuro, hacia lo que nos espera, hacia el destino que tenemos en Cristo Jesús. Y por eso muchas veces tomamos decisiones equivocadas, donde todavía la ira, el rencor, la maldicencia están en nuestra vida. La palabra de Dios, al venir a nuestro corazón, cuando nosotros abrimos nuestro corazón a la bendita palabra de Dios, pues nos ayuda a resolver toda esa problemática, nos ayuda a perdonar, nos ayuda a recibir también el perdón de Dios. Yo lo hablaba el domingo en la predicación, mis amados, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos quedado con una carga, un peso en nuestra vida por ese sentimiento de culpa? Porque a lo mejor ofendimos a alguien y antes de que le pudiéramos haber pedido perdón, murió y se fue. Y ya no le pudimos pedir perdón y nos quedamos con ese peso. O en su defecto, como yo lo hablaba el domingo, tomamos decisiones críticas. ¿Cuántas veces muchas personas determinan interrumpir un embarazo, provocar un aborto? Y después, al tiempo, ¿verdad?, empieza ese sentimiento de culpa y pesa. Si cometiste no sé, ay Dios mío, un ilícito del tamaño que haya sido, cuando no lo resuelves adecuadamente delante de Dios, al abrir tu corazón a la palabra y permitir que esa espada de doble filo, ese bisturí, penetre hasta lo profundo de tu corazón y saque todo eso que necesitas resolver, pues va a quedar un peso. Y por eso duele vivir. Aquello que puede parecer a veces doloroso y desafiante, amados, Dios lo toma, ¿verdad?, como un buen propósito para prepararnos para entrar en el reposo de Dios. Porque es cuando tú y yo pedimos ayuda. Cuando el Espíritu Santo, su bendita palabra, nos muestra lo que nos está lastimando, entonces viene el perfecto propósito de Dios, que es extirpar de raíz todo eso que te atora, que te lastima, que te duele, ¿verdad?, lo que te desafía y que de repente no sabes cómo resolver, y Él lo saca de tu condición porque te da perdón, porque limpia tu vida, porque simple y sencillamente
Dios toma todo ese pecado, toda esa culpa, todo ese peso y lo lleva, ya lo llevó a la cruz del Calvario. Y ahora viene para tu vida el descanso, el reposo, la bendición que Dios quiere traer a nosotros. Yo siento que muchas veces ya lo hemos experimentado. Y la gloria sea para el Señor, mis amados. Hoy en día podemos disfrutar del descanso y la paz de Dios, pues mientras confiamos en Él y en su bendita palabra. Podemos descansar verdaderamente y tener la paz de Dios creyendo que Él cuidará de nosotros y proveerá para todas nuestras necesidades. Créelo, verdaderamente créelo. Hasta hoy el Señor no te ha dejado. Todos hemos declarado Ebenecer en nuestra vida, porque hasta aquí el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder. Porque hasta aquí hemos comprobado que no nos dejará ni nos desamparará, porque Él está con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Se recuerdan lo que declaramos cada 8 días en el domingo? Solo debo esforzarme y ser valiente. No temeré ni desmayaré, porque Jehová mi Dios estará conmigo a donde quiera que vaya. Eso es lo que tenemos que creerle a Dios. Allí es a donde tenemos que descansar. Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo, que es lo mejor. Dios es inmutable, es eterno, no cambia, es fiel. Por eso podemos levantar nuestras manos y decirle: Señor, creo en tus promesas, creo en tu palabra. Gracias, Padre, porque puedo aguardar con una gran expectación, una gran expectativa, una eternidad en tu reposo. Puedes decirle hoy gracias porque incluso en el ahora tengo un anticipo de ese reposo, porque lo hemos vivido. Lo hemos vivido, mis amados hermanos. Y esto, por último, nos tiene que llevar a decidir disfrutar de nuestra vida, pero en el Espíritu. Ustedes y yo hemos nacido de nuevo y ahora podemos disfrutar nuestra vida en el Espíritu, dejando que Dios obre conforme a su perfecta voluntad. El profeta Joel nos instruye y dice: alégrense, regocíjense en el Señor su Dios. Léanlo ahí en Joel capítulo 2, versículo 23. Y voy a citar por último a nuestra hermana Joyce Meyer, y escribió, dice ella: el gozo es el fruto del Espíritu Santo. Sin embargo, solo se libera al tomar la decisión de no permitir que las circunstancias adversas rijan tus actitudes emocionales y mentales. Por medio del gozo, puedes fortalecerte para hacer cosas que de otra manera serían imposibles. ¿Cómo la ven, mis amados? Dios nos hace una gran promesa muy notable que está ahí en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículo 21. Dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. También lo dice Romanos 2, 10, 13. Entonces, mis amados hermanos, esta promesa viene dada al final de la gran profecía que Pedro citó en el día de Pentecostés. Y dice que el Señor, ¿verdad?, se ha derramado sobre nosotros para el gozo de nuestra salvación. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a tomar decisiones correctas, mis amados. Vamos a permitir que lo que ahora sabemos de nuestro destino, de lo que nos espera en Cristo Jesús, nos ayude a tomar las decisiones más correctas. Nuestro destino es lo que define nuestras decisiones. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a darle toda la gloria, toda la honra a nuestro